tiene Dios para hablarnos por su palabra el día de hoy. Bien, el libro de Daniel, hermanos, capítulo 3, hemos comenzado hace 3 semanas con esta serie, el plan o conociendo el plan de Dios. Hemos visto cómo Dios puede trabajar y lo hace ciertamente, diferentes planes en simultáneo. Vimos en los primeros capítulos cómo Dios tenía un plan para Daniel, un plan para sus amigos, un plan para Israel, un plan para Babilonia, para Nabucodonosor y para el mundo, todo en simultáneo y al mismo tiempo. Sin duda Dios es un ser poderoso que está al control de todo lo que ocurre en este mundo y fuera de este mundo. El día de hoy, Daniel capítulo 3, mira lo que dice el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, su anchura, más o menos como 30 metros, hermanos, y su anchura, dice ahí, 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Este evento, en el capítulo 3, que vamos a estudiar ahora, en relación al capítulo 2, hay más o menos como 20 años de diferencia, ha pasado tiempo. Terminó el capítulo 2 con Nabucodonosor exaltando al Dios de Daniel por cómo él le había revelado, ¿cierto? Primero el sueño y después la interpretación del sueño y su significado. Y cómo esto nos mostraba, ¿cierto? Que en ese momento histórico Babilonia era la cabeza de oro. Es decir, era el imperio más grande en el mundo en ese momento y tenía sin duda un poder tremendo en la región. Bien, entonces esto llevó a Nabucodonosor, y vamos a ver conforme avancemos con este libro, que parece que Nabucodonosor tenía algún problema mental, algún problema psiquiátrico. Él no estaba bien de su cabecita, ¿no? Entonces a veces estaba contento, a veces no. Algo no le gustaba, mandaba a matar a todos, ¿cierto? Algo no le gustaba, mandaba a hacer cosas malas. Por otro lado decía, bendice al Dios de Daniel, ¿cierto? Bendito sea el Dios que es sobre todo Dios. Y en uno de estos ataques, ¿cierto? Como de personalidades múltiples de Nabucodonosor, como dice el versículo 1, mandó a erigir y a construir una estatua de oro, probablemente era de madera y recubierta en oro, más o menos de 30 metros de altura. Entonces, y él mandó, ¿cierto? Mira lo que dice el versículo 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas y magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de la provincia, y viniesen a la dedicación de la estatua del rey que había levantado. Y fueron reunidos todos para, versículo 3, ¿cierto? Justamente ver esta gran estatua que el rey había erigido. Y mandó Nabucodonosor, versículo 4, a pregonar, versículo 5, que cuando sonara la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, es decir, parece una especie de, como de banda sonora, ¿no? Vamos a decir la filarmónica de Babilonia, ¿no? Para que se entienda, hermanos. Entonces ahí tenía su orquesta, y entonces cada vez que se escuchara esta orquesta tocar, no sabemos cómo sonaba esta melodía, ¿cierto? Entonces, mira lo que dice versículo 5 al final. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces, aunque tenemos esta diferencia de tiempo entre los capítulos 2 y 3, vemos cómo en este capítulo, hermanos, Babilonia y la secuencia que ocurre a continuación a partir de este evento, ¿cierto? Él levantando la estatua y intentando unificar a todos, ¿cierto? Como una especie de ecumenismo, versículo, como dice el versículo, por favor, 2, ¿cierto? Todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, todos los gobernantes de las provincias. Entonces él quiere como unirlo en una especie de una única nación, ¿cierto? Babilonia, que esté bajo el mando de Babilonia, y también una especie de única religión, puesto que él entonces pide ser adorado y que se postren delante de él como si él fuera Dios. En este capítulo, hermanos, vamos a ver cómo Babilonia, más que
que en muchas otras partes de la Biblia va a significar y representar, además de históricamente un imperio que existió, entonces un sistema que existe en el mundo desde el comienzo. Babilonia, la ciudad o la región, digamos, fue fundada en Génesis capítulo 10, versículo 10. Mira lo que dice ahí la Biblia, por un hombre que se llamaba Nimrod. Mira lo que dice Génesis 10, 10. Si está por ahí, ¿cierto? Génesis 10, 10. Vamos a buscarlo aquí manualmente, hermanos. Bien, ahí está, ¿no? Y fue el comienzo del reino de Babel, Erak, Acad, y bueno, hay otros reinos en la tierra de Sinar. Y es curioso esto. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, mira lo que dice, por favor, el capítulo 18. El capítulo 18, versículo 1 y 2, mira lo que dice la Biblia. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2. Y clamó este ángel con voz potente diciendo: ha caído la gran... ¿Qué dice, hermanos? Babilonia. ¿Cómo es posible? ¿A qué se refiere? ¿Cierto? Babilonia, la ciudad fue fundada más o menos unos 2000 años antes de Cristo por Nimrod, ¿cierto? Entonces el reino de Babilonia iba a caer unos 400 más o menos años antes de Cristo, y desde entonces no hay ninguna ciudad que se llame Babilonia, ¿no? Entonces dijimos hace algunas semanas que la antigua Babilonia es el actual Irán, ¿no? Entonces hoy se llama Irán. Al final de los tiempos, capítulo 18 de Apocalipsis, dice el ángel cayó la gran Babilonia. Esto es porque Babilonia no solo fue una ciudad, digamos, histórica, no solo fue un reino, sino que es también un sistema de creencias que por excelencia en la Biblia representa al mundo. Dijimos anteriormente cómo el mundo estaba siendo gobernado, o en otras ocasiones hemos dicho, cómo entonces hay una especie de reino espiritual que le pertenece al enemigo sobre la tierra. Dios le ha concedido ese poder por este tiempo y ciertamente lo utiliza. Y utiliza todas las influencias posibles para, justo como Nabucodonosor, versículo 2, ¿cierto? Daniel 3, versículo 2, traer a todas las personas, ¿cierto? Y unificarlas en un solo sistema de creencias, en un solo sistema de gobiernos, en un solo sistema, en una única humanidad. Entonces, de esta manera, las personas van dejando de lado sus convicciones personales, su sentido, para seguir únicamente a un gobernante, a un reino, a una religión, ¿cierto? Que, por cierto, no tiene ningún tipo de incomodidad para su estilo de vida. Babilonia representa nuestra rebelión contra Dios y nuestros sustitutos por los que Él nos da. El fundador de la ciudad de Babilonia se llamaba Nimrod, cuyo nombre significaba el poderoso que se rebeló contra Dios. Y el nombre de la ciudad Babilonia o Babel significa la puerta de Dios. Muy curiosamente, pretende ser el camino al cielo. En cambio, y en verdad, solo es el camino al infierno. Por lo tanto, el día de hoy queremos ver de este modo entonces todo lo que ocurra con esto. Nabucodonosor está llamando a todos a unirse a él, a seguirle a él, a adorarle a él, a creer únicamente en él. Llama a todos a dejar cualquier tipo de convicción personal fuera de este sistema para unirse detrás de este único sistema de creencias que él está proponiendo. Lo cual, por cierto, es contrario a la palabra de Dios y contrario a los valores de Dios. Ya vimos nosotros cómo, o lo introdujimos anteriormente, cómo en Babilonia había esta creencia de, según el alimento que comías, eras más sabio. Daniel refutó aquello, ¿cierto? Entonces nos mostró que entonces era de adentro hacia afuera. Él comió solo las legumbres, pero se mantuvo en la lectura, en la oración, y entonces ellos eran muchas veces más sabios que los sabios de Babilonia. Entonces Dios en el capítulo 1 destruye las costumbres paganas. En el capítulo 2 Dios va a destruir la filosofía pagana. Esto de leer sueños, interpretar, ¿cierto? Ver tu suerte, tu destino y todo aquello. Él lo hizo trizas por medio de Daniel.
Él le reveló a Daniel el sueño y el significado, y todos los otros hechiceros quedaron en ridículo, porque la filosofía del mundo no tiene sentido frente a la filosofía y la sabiduría que puede darte Dios. Y el capítulo de hoy nos va a mostrar cómo Dios va a destruir el orgullo pagano. Este orgullo que hay en el mundo, que aparentemente todos están como, entonces, mientras más uno es liberal, mientras más uno cree en el naturalismo, el evolucionismo, el humanismo, la gente pretende ser más lista, ¿cierto? Entonces, más inteligentes. Cuando uno habla de Dios, te miran como, no, entonces eres retrógrado, eres antiguo, eres anticuado, entonces crees en cuentos y cosas por el estilo. Es algo parecido a lo que está haciendo Nabucodonosor en este capítulo. Él está llamando a todos a dejar sus convicciones personales y a seguir un único sistema corrupto en contra del Dios de la Escritura. Lo que vamos a ver, en primer lugar, es cómo el mundo coincide en asuntos que deshonran a Dios. Mira lo que dice, por favor, el versículo 5. El pregonero dijo que cuando sonara esta música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina de esta bandita, ¿cierto? Que tenía, ¿no? Entonces, repite ahí los instrumentos, hermano, no puedo repetirlo por tiempo. Mira el 7 al final. Todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Entonces vemos aquí cómo en asuntos que deshonran a Dios, que contradicen a Dios, que van en contra de la voluntad de Dios, el mundo coincide. Muy fácilmente las personas dejan de lado cualquier tipo de convicción personal para seguir sistemas ideológicos, políticos, partidos, gobernantes, creencias, ideologías o cualquier otro sistema de creencias que te aleja de Dios. Ahí están muy contentos. Ahí están todos muy de acuerdo. Siempre hay consenso en asuntos que deshonran a Dios. Las leyes que para matar infantes son aprobadas. Las leyes para los casamientos igualitarios son aprobadas. Las leyes para entonces la eutanasia o matar las personas son aprobadas. Hay consenso. El mundo coincide. Y no tienen problemas en dejar de lado creencias o valores con tal de estar de acuerdo en asuntos que deshonran a Dios. Versículo 7 nuevamente. Todos los pueblos, todas las naciones, de todas las lenguas se postraron y adoraron entonces a la estatua que el rey había levantado. Aunque Nabucodonosor, en el capítulo 2, por favor, mira lo que dice el versículo 47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le hizo gobernador. Aparentemente, ¿cierto? Él ha hecho esta confesión, pero en realidad su corazón no ha cambiado. Él dijo que el Dios de Israel era el Dios sobre todos los dioses, pero nunca llegó eso a su corazón. Alabó a Daniel y al Dios de Daniel, pero no se arrepintió de sus pecados ni confió en él. Al contrario, entonces con este problemita psiquiátrico que él tenía, mandó erigir una estatua de oro para que sea él adorado en lugar de Dios. Como el resultado de esto, Nabucodonosor trata de obligar a toda nación que le a adorar ídolos, lo cual a la larga, en realidad, quiere decir adorar a él mismo. Después de todo, recordarás lo que la visión decía, Babilonia era la cabeza de oro. Eso, entonces, le hizo creerse a él mucho más importante de lo que en realidad era. Entonces, la visión decía, ¿no? Hay una cabeza de oro y después hay unos brazos de plata, y después como una falda de bronce. Entonces mostraba que Babilonia caería en realidad, ¿no? Entonces quedaría absorbida por otro reino. Pero él prefiere quedarse con, soy la cabeza de oro,
Haré una estatua de oro de mí, adórenme como si fuera Dios. Así actúa el corazón humano cuando no honra a Dios. El hombre se glorifica a sí mismo y trata que todo el mundo lo adore. Mira versículo 7. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron a adorar a la estatua de oro que el rey había levantado. Lo mismo ocurre en nuestra actualidad. Tienes que hacer algunas pequeñas adaptaciones y vas a ver. Todos aman a Messi, ¿cierto? No, entonces ahí no quiero decir nada, hermanos, algo malo, ¿no? Entonces Messi es argentino, ¿no, hermanos? Entonces es un gran hombre, entonces padre de familia, vamos a decir ahí, vamos a dejarlo ahí. Era para romper el hielo, pero muchos cantantes famosos tienen millones y millones de fanáticos y seguidores. A pesar de que sus letras son depravadas, a pesar de que su vida es totalmente pecaminosa. Entonces, cantantes que hacen apología a comportamientos lascivos, cantantes que hacen apología a la droga, cantantes que hacen apología a muchas cosas que son pecaminosas, son adorados por las personas, son glorificados. Entonces, lo que un influencer dice es palabra santa, lo que alguien de la farándula dice es palabra santa, lo que un cantante dice es palabra santa. Eso sería la falacia de ad populum, ¿cierto? Entonces, por creer que porque muchos lo siguen, entonces es ya algo cierto. Versículo 7 nuevamente. Parecido a lo que hicieron con Nabucodonosor. Todos dijeron ya, el rey no cree en el Dios de Israel. Vamos igual a seguirle. El rey tiene creencias raras, como que el alimento te hace más sabio. Vamos a seguirlo igual. El rey quiere que le adoren como si fuera un Dios, aunque vemos que tiene problemas psiquiátricos en realidad. Vamos a seguirlo igual. El mundo se pone de acuerdo y coincide en asuntos que van en contra de Dios. No solo eso, además el mundo estigmatiza a aquellos que no coinciden con esos asuntos. Mira lo que dice el versículo 8. Y por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron al rey diciendo, 10. Tú has mandado que siempre que suene esta banda musical, ¿cierto? Entonces la gente se postre y adore tu estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Bueno, 12. Hay varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia, Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. El mundo está todo en una sola dirección, en este sistema babilónico y con esta influencia mundana en este mundo, todos siguiendo un mismo camino de pecado, de destrucción, dando la espalda a Dios. Cuantito uno está como en contra de este sistema, es el bicho raro, es el diferente. Entonces, ¿por qué es así? Versículo 8, ¿cierto? Ellos vieron que algunos judíos no adoraban. ¿Y qué hicieron? Versículo, por favor, 12. Fueron hasta el rey y le dijeron a estos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos no te respetan, no adoran a tus dioses y no adoran tu estatua. En este momento algunos sabios aprovecharon esto como una oportunidad para acusar a estos judíos que habían propuesto al comienzo guardar y no contaminarse en Babilonia, que eran hombres de oración, como vimos en el capítulo 2, ¿cierto? Como Daniel le dijo a sus amigos, pidan al Dios misericordia para que pueda yo revelar este sueño. Ellos estaban comprometidos con obedecer a Dios en su palabra, comprometidos con cultivar una relación con Dios por medio de la oración. Postrarse frente a un hombre como lo era Nabucodonosor no era algo correcto, no era algo bíblico, no estaba bien, era pecado. Ellos habían propuesto al comienzo no contaminarse con los asuntos de Babilonia. Y esto les lleva ahora a esta situación, versículo 12, acusado por algunos de los caldeos contra el rey por no adorar ni postrarse a la estatua del rey Nabucodonosor. Mira lo que va a decir versículo 13. Entonces Nabucodonosor con ira y enojo pidió que trajesen a estos niños, a estos hombres. Y dijo, 14, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego,
que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y esta bandita musical, ¿cierto? Y por eso entonces un poco utilicé este ejemplo de figuras como cantantes famosos que son venerados como dioses y aunque ellos son pecaminosos, la gente le venera y le adora. Es interesante que se repita tantas veces esto. Versículo 4, que al oír la bocina, la flauta, el tamboril. Versículo 7, al son de la bocina, la flauta, el tamboril. Versículo 15, ¿estás dispuesto que al oír la flauta, la bocina, el tamboril, el arpa, etcétera? ¿Por qué lo repite tantas veces? Interesante, ¿no? Porque el mundo tiene su música. El mundo tiene su banda sonora. Entonces hay cosas que son del mundo y que representan al mundo. Y que los creyentes debiéramos mantenernos al margen de esto. Versículo, por favor, 15. ¿Estáis dispuestos o no? ¿Van a ceder o no al mundo? Viendo que el mundo va todo en esta corriente, siguiendo una misma dirección, ¿cierto? Entonces coinciden en todos los asuntos que van en contra de Dios y ellos son capaces de dejar de lado algunas convicciones con tal de mantener esta unidad en todo lo que deshonra a Dios. Cuando el mundo dé la espalda y mire que algunos no seguimos este sistema babilónico, caído, pecaminoso. Versículo 15. ¿Estás dispuesto tú, como preguntó ahí el rey, a mantenerte íntegro en ese momento? Frente a las estigmatizaciones de aquellos que no conocen a Dios, en contra de los que sí conocemos a Dios y queremos vivir una vida que honra a Dios, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Los cristianos debemos esperar el horno de la persecución si vamos a ser totalmente consagrados a Cristo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice la Biblia ahí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice la Biblia: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los creyentes a los que le escribe Pedro estaban bajo una fuerte persecución por parte del rey Nerón. Y él dice: tranquilo, eso va a pasar. No te sorprenda, eso tiene que suceder. El mundo coincide en los asuntos que van en contra de Dios. Y miran mal a aquellos que no coinciden con estos asuntos y que prefieren confiar en Dios y adorar únicamente a Dios. El mundo aborrece a los creyentes. Satanás trata de que calienten el horno 7 veces más, ¿cierto? Para que los creyentes sucumbamos ante la presión. 15. ¿Estáis dispuestos? Dice. Entonces, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es interesante, ¿no? Cuando uno quiere buscar la voluntad de Dios, siempre aparecen estas voces. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué das una ofrenda? Como decía nuestro hermano aquí, ¿cierto? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué congregarse? La iglesia mató a muchas personas en el pasado, ¿cierto? La iglesia católica o las cruzadas no tiene nada que ver con la iglesia del Señor, ¿no? Pero las personas dicen así: ¿por qué ir a la iglesia? ¿O no han puesto en duda tu fe algunas personas? ¿Dirías en tu vida personal? Entonces, ¿has escuchado alguna vez algo parecido? Versículo 15. ¿Has sentido en tu vida, versículo 12, cómo algunos acusan tu testimonio, acusan tu fe, ridiculizan tus creencias y las menosprecian y ponen por encima algunas creencias que son ideológicas y mágicas a veces, ¿cierto? Como autopercibirse cosas que en realidad uno no lo es, ¿no? Por encima de la verdad de Dios. ¿Has sentido esto en tu vida? Los creyentes debemos estar dispuestos y atentos, porque el fuego de la prueba vendrá a nuestra vida constantemente. Porque el mundo sigue el mismo sistema babilónico, que solo ha desaparecido históricamente, pero que su influencia sigue en el mundo. Y los creyentes, si vamos a ser consagrados a Cristo, deberemos vivir de espalda a este sistema. Por ende, seremos estigmatizados, ridiculizados, acusados, burlados
sometidos a cuestionamientos sobre nuestras creencias de muchas maneras, lo cual debemos estar nosotros preparados para dar respuesta de nuestra fe cuando sea necesario. Por lo tanto, mira lo que dice versículo 16. El creyente debe mantenerse al margen, hermanos, de este sistema mundano. Mira lo que dice 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Cuando el cuestionamiento, la acusación, la burla, la ridiculización, la estigmatización por tus creencias en Cristo llegan a tu vida, esta es nuestra respuesta. Versículo de nuevo 17. Mi Dios me librará. El Dios al que sirvo me sacará de esto. Esta prueba solo mostrará el gran poder de mi Dios. 18. Y si no, sepas, oh rey, si Dios no me saca de este horno, dice, si Dios no permite que salgamos del horno y no nos libra, igual sepa tú, rey, dice, versículo 18, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. El mundo ha levantado figuras, muchos Nabucodonosor, ¿cierto?, en este siglo. ¿Vas a postrarte ante ellos o no? ¿Vas a adorarles como a Dios, siendo ellos hombres? ¿Vas a creer todo lo que digan porque su cuenta tiene millones y millones de seguidores? ¿O porque son relevantes en esta sociedad occidental? Prefiero servir a Dios que a los hombres, hermanos. Mira lo que dice de nuevo, versículo 18. No serviremos a tus dioses y no nos postraremos ante ti. Los creyentes, frente al mundo que coincide en asuntos que no agradan a Dios, y ellos van todos para adelante, y ellos miran en mal a cualquiera que quiera salirse de ese sistema, debemos tener suficiente valentía, de nuevo, valor en el Señor, para mantenernos al margen de esto. Naturalmente, los 3 oficiales judíos no podían seguir las órdenes del rey, porque mira lo que dice Romanos 13, por favor. Romanos 13, por favor, versículo 1. Versículo 1, mira lo que dice la Biblia ahí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tal vez tú dices, ellos debían haber obedecido. La Biblia habla de que los creyentes deben respetar y someterse a las autoridades, y eso es cierto, hermanos. Pero hay un límite. Mira lo que va a decir el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19. Capítulo 4, versículo 19. Hechos 4, 19. Pedro y Juan respondieron ante autoridades: juzgad si es justo delante de vosotros obedecer a vosotros antes que a Dios. Este es el límite. Hermanos, tú debes respetar las leyes. Pero si legal o por ley se decreta, hermanos, que debemos matarnos entre todos, no lo haremos. Si por ley, entonces, muchas cosas que son tremendamente malas y contrarias a Dios son legitimadas por leyes hoy en día. Entonces, en ese punto, los creyentes debemos, como dice aquí, adorar a Dios antes que a los hombres. Este es el límite. Hay que someterse a las autoridades hasta que éstas nos hagan o nos quieran obligar a deshonrar a Dios. En ese momento el creyente debe desobedecer a los hombres y obedecer a Dios en última instancia. No dejar sus valores, ni cambiarlos, ni venderlos, ni sustituirlos, ni excusarse frente a las leyes que pudieran estar dictaminadas, sino que obedecer a Dios en todo. Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice la Biblia lo siguiente aquí: respondieron Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es lo que hicieron estos jóvenes. Nabucodonosor erigió esta estatua de oro. Él la levantó y dijo: el que no se postra, no la adora, no se inclina ante mi estatua, debe morir en un horno de fuego. Estos jóvenes estuvieron dispuestos, hermanos, a desobedecer al rey, pero mantenerse íntegros delante de Dios. Versículo 16. No es necesario que te respondamos
Versículo 18. No serviremos a tus dioses, ni tampoco nos inclinaremos ante tu estatua. Cuando el gobierno, hermanos, trata de controlar nuestra conciencia, decirnos cómo debemos adorar, cómo debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, nosotros debemos obedecer primeramente a Dios. No fue fácil para ellos. No lo será para nosotros mantenerse en pie mientras que todo el mundo se inclina al oír del son de esta pequeña bandita musical que sonaba ahí en Babilonia y que hoy en día también suena de diferente forma en nuestro mundo. Por lo tanto, mira la resolución de esta circunstancia, versículo 24. Entonces el rey, por favor, mira lo que dice versículo 19. Entonces el rey se llenó de ira, demudó su aspecto, el aspecto de su rostro, es decir, como cuando dices algo desubicado y la persona cambia su cara, ¿no? Entonces él cambió su rostro completamente, se enojó mucho. Versículo 19, ordenó que se calentase el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Mandó hombres vigorosos que tenían su ejército que atasen a estos jóvenes para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados en el horno de fuego ardiente. Ellos estaban convencidos de que era mejor ir al horno de fuego en obediencia a Dios que estar íntegros en su cuerpo sin quemarse, pero desobedeciendo y deshonrando a Dios. 22. Como la orden del rey era tan apremiante y habían calentado tanto el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Interesante esto, entonces mandó a estos hombres. El rey estaba tan apurado que los hizo entrar hasta adentro a los hombres con estos jóvenes, los mató a ellos de paso, ¿cierto? En el afán de matar a estos jóvenes, no le importó nada. Ya dijimos, ¿no? Nabucodonosor tenía algunos problemitas en su cabeza, ¿no? Él mandó calentar el horno. Entonces, me imagino los guardias ahí intentando dejar a los chicos en la puerta del horno y dijo, no, métete hasta adentro, llévalos hasta adentro, y los mató con ellos. Versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. No fue fácil para ellos mantenerse en integridad. A veces por mucho menos nosotros cedemos ante la presión del mundo. Cedemos ante esta ola, ¿cierto? Entonces esta influencia babilónica que hay en el mundo. Por mucho menos nosotros nos postramos ante hombres por solo su fama, o solo porque son talentosos en un deporte, o solo porque han hecho dinero en algún género musical, o solo porque son gobernantes de algún país que nos gustan más o menos. ¿Qué pasaría, hermanos, si fuera una sentencia parecida el día de hoy? El ser cristiano, el ser creyente, irías al horno de fuego. ¿Estarías dispuesto a poner en juego tu integridad física con tal de mantenerte en la obediencia a Dios? Ellos nos van a enseñar que la prueba en obediencia es mejor que la quietud en la desobediencia. Mira lo que dice versículo 24. El rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron, en realidad 6, ¿no? Porque entraron los guardias también con ellos y pobrecitos quedaron ahí en el camino, ¿no? Pero eran 3 los culpables, ¿no? ¿No echamos a 3 varones atados? Ellos respondieron, es verdad, oh rey. 25. Y él dijo, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. La integridad es recompensada por Dios. La obediencia va a ser alabada por Dios. Frente a la tendencia del mundo y al estigma del mundo contra los que no son como el mundo, mantenernos en integridad y en obediencia a Dios en ese será recompensado para los creyentes. Y lo fue en este momento para ellos. 25. Ellos fueron echados al horno de fuego, pero Cristo les salvó. Cristo les rescató. Versículo 25, esto que dice, el cuarto es semejante a hijo de los dioses, es una referencia a Cristo. Vemos a Cristo aquí en el Antiguo Testamento, en una
El término es cristofanía, es cuando Él se aparece de forma visible y corpórea en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación. Antes del pesebre, Jesús existía, hermanos, amén. Él es eterno. Entonces aquí lo vemos en acción, salvando a estos jóvenes que decidieron mantenerse íntegros frente a la presión de Babilonia. No cedas ante la presión del mundo. No te postres ante hombres. Póstrate solo a Dios. Obedece solo a Dios y sírvele a Él, porque Él lo recompensará. 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a estos siervos del Dios Altísimo. Aquí es diferente al capítulo 2. En el capítulo 2, él le dijo a Daniel, no, tu Dios es el Dios de dioses, pero él no creyó verdaderamente. Aquí va a ocurrir algo diferente. Y algunos dicen que es el momento de la conversión de Nabucodonosor. Los capítulos siguientes vemos que él continúa con esta misma actitud. Pero mira lo que dice versículo 26. Siervos del Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron del medio del fuego y se juntaron todos los sátrapas y todos los que habían acusado a ellos y todos los que habían adorado a la estatua y a Nabucodonosor, para mirar a estos varones, como el fuego, mira esa frase, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Cierto? Puedo imaginarme esto, ¿cómo puede haber sucedido? A veces yo prendo el horno, hermanos, y me quemo todos los vellos de la mano. Entonces prendo la hornalla en la cocina, hermanos, y hay olor a pelo después, ¿no? Porque entonces en el camino me prendo todo. Pero ellos estuvieron en ese horno de fuego que había sido quemado o calentado 7 veces más de lo habitual. Y versículo 27, ni un cabello de sus cabezas había sido quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Un milagro que solo Dios puede hacer, hermanos. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él. Dios nunca abandona a los suyos, hermanos, cuando atraviesan la prueba de fuego. Tal vez no nos mantenga fuera del horno. Tal vez Dios permita que pases por la prueba de fuego, pero Él está dispuesto a entrar con nosotros y ayudarnos a salir adelante para su gloria. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Mira lo que va a decir ahí la Biblia. El libro de Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, esa promesa es para nosotros también. Tal vez no de forma literal, ¿cierto? Como el río, ¿cierto? Las aguas o el fuego. Hermanos, no haga la prueba, por favor, ¿no? Entonces no se meta al fuego, ¿no? Entonces no lo intente. Pero es sin duda una promesa de protección, de acompañamiento y cuidado para los que le aman. Cuando el rey miró dentro del horno, vio 4 hombres. Uno de ellos era Cristo. Y Cristo estaba ahí con ellos y andaba con ellos y desató sus ligaduras y desató, mira lo que decía, recuerda el versículo 21, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados atados en el horno de fuego ardiendo. Pero salen de ahí caminando. ¿Qué pasó en el medio? Cristo les libró de sus ataduras, les libró de la prueba de fuego y les ayudó a sobreponerse sobre esto. Los preservó para que no sufrieran el daño. Es más, ni siquiera tenían olor a fuego, como dice el versículo 27. Estos hombres estuvieron en realidad mucho mejor por haber atravesado el fuego que por haberse postrado a Nabucodonosor. Los creyentes estamos en estas encrucijadas constantemente en nuestra vida. ¿Qué es mejor? ¿La obediencia, pero en medio de la prueba? ¿O estar tranquilos y pacíficos y en quietud, pero en desobediencia a Dios? Daniel nos enseñaba en el primer capítulo, era mejor estar con hambre, pero mantenerse íntegro ante Dios, que comer la comida del rey, pero desobedecer a la palabra de Dios. En esas encrucijadas, ¿qué vale más para ti? Ellos nos muestran que valió más para ellos el horno, la prueba,
que postrarse y adorar a Nabucodonosor. Mira lo que va a decir versículo 28. Bendito sea el Dios de ellos, que los libró, y que no cumplieron el edicto del rey. Mira esa frase, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Dirías algo así para ti mismo? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar en obediencia a Cristo? Si hoy se decretara que está prohibido ser cristiano, que cualquier cristiano que ejerza su fe irá a la cárcel o tendrá pena de muerte, ¿seguirías siendo obediente a Dios? ¿Seguirías congregándote? ¿Seguirías ejerciendo tu fe? ¿Seguirías diciendo al mundo que has creído en Cristo? ¿O te postrarías y te rendirías ante la presión del mundo? Ellos nos enseñan que es mejor la obediencia. Versículo, por favor, 29. Por lo tanto, decretó Nabucodonosor que todo pueblo, toda nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Israel sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Mira lo que dice, hermanos, algunos pasajes de la Biblia. Juan 17, versículo 11. Juan 17, versículo 11. La experiencia de estos jóvenes glorificó a Dios ante otros. Y el rey, quien había tenido algunos acercamientos con el Dios de Israel, con el Dios verdadero, en este momento cree en Él, engrandece a estos jóvenes y les da honores. Esto nos enseña, hermanos, que antes de la gloria está la prueba y el sufrimiento. Antes de el cielo está la cruz. Y Cristo lo hizo de esa manera. Sufrió primero y luego resucitó. Sufrió primero y luego fue exaltado. Y los creyentes sufriremos en este mundo antes de conocer la gloria de Dios. Mira lo que dice Juan 17, 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El mismo capítulo, pero versículo 15. Mira lo que dice, el mismo capítulo, pero versículo 15. Dice la Biblia: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hebreos capítulo 5, versículo 27. Hebreos 5, 27. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Hebreos 5, versículo 27. Hebreos con H, ¿no, hermano? No, pero no por la duda, ¿no? Entonces se está buscando ahí, ¿no? Pero Hebreos 5, 27. Si no, yo puedo aquí... ¿La 17? Ah, bien, 17 entonces. Entonces era sin H, hermano, ahora. Bien, entonces... El 7. ¿Ah? Si no era el 7 y si no vamos así, hermano, hasta que... Vamos a ir como así sucesivamente hasta el final, ¿cierto? ¿O era ellos? Es el versículo 7:27, hermano, ¿no? Bien, entonces... 7:25, todo al revés, hermano, 7:25, entonces ahí, disculpe, hermano, no, yo anoté mal. Mira lo que dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y por último, Romanos capítulo 8, versículo 31. Y quiero animarte, hermanos, para pensar y reflexionar, dejar a modo de reflexión esta última pregunta. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Obedece a Dios, sirve a Dios, a pesar de las consecuencias, a pesar de que el mundo, entonces, no te vea en buenos ojos. Hay que ser conscientes, hermanos, de que el mundo está en esta misma dirección como nos mostraba, bajo la influencia de Babilonia. Pero los creyentes, en obediencia a Cristo, podremos sobreponernos al mundo. Vamos.